Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Hola, bienvenidos a la tarde fin de semana. Soy Carlos Eduardo Sánchez. De inmediato les presento algunos de los temas que tenemos para ustedes hoy. El expreso político venezolano, allí lo ven en pantalla, Loren Saleh, llegó a España acompañado del secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de la Iglesia, luego de ser excarcelado por el gobierno de Nicolás Maduro tras 4 años de detención. No cesan las lluvias en Marquetalia, al oriente de Colombia, donde un deslizamiento de tierra acabó con la vida de 12 personas. Habitantes del sector se mantienen en alerta y temen que ocurra una nueva tragedia. Alarmante proyección de hiperinflación en Venezuela. Según el Fondo Monetario Internacional, alcanzará los 10 millones % para el año 2019. En Grecia, 11 personas murieron tras el choque entre una minivan y un camión en una autopista de la ciudad de Kavala. El conductor del vehículo de carga logró sobrevivir. Y en TecnoWeek hablaremos de Ultrasonic Eyes, lentes con sensores especiales para personas con discapacidad visual. Como siempre, es un gusto acompañarlos a través de la señal de NTN 24, el canal de las Américas. Recuerde que también estamos en Twitter, nos pueden acompañar a través de @latarde NTN 24 y @CE Sánchez M. Es un gusto que nos acompañen, así comenzamos. El dirigente opositor venezolano Loren Saleh, excarcelado por el régimen de Nicolás Maduro, llegó a España. NTN 24 está allí en el lugar de la noticia con nuestro periodista Marcelo Moncayo en Madrid, quien se encuentra en el aeropuerto de Barajas, en donde aterrizó el expreso político crítico del gobierno venezolano. Marcelo, ¿cómo recibieron a Loren Saleh y qué dijo además de su retorno a la libertad? Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la tarde, amigos televidentes. Esta mañana, en un vuelo de Iberia proveniente desde Caracas, llegó hasta la capital española Loren Saleh. Su libertad se consiguió gracias a las gestiones del gobierno del presidente Pedro Sánchez. Saleh llega hasta Madrid en calidad de refugiado. Amparado por el gobierno español y en calidad de refugiado, llegó a Madrid Loren Saleh desde Caracas después de 4 años de cautiverio en Venezuela. Su liberación se dio gracias a las gestiones realizadas por el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de la Iglesia, quien acompañó a Saleh durante todo el vuelo. Su primera acción fue llamar a su madre para tranquilizarla y confirmarle que ya es un hombre libre. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Mami. Habla con su madre, por favor. Bendición. Ya estoy aquí. Dile que estás con tus mamás europeas. Estoy aquí con Beatriz, con Isadora. Todavía no me lo creo. ¡Bienvenido! ¡Valiente! ¡Valiente! ¡Ánimo! Te amo mucho, ¿viste? Te amo. Hoy, después de 4 años, pude ver el amanecer. Lo vi hoy. Lo vi en un país libre. Y todavía estoy apenas asimilando eso. No sabía, no me esperaba esto en ningún momento. Me habían dicho un día antes de que iba a empezar un nuevo proceso, pero no sabía cuál era. Ya cuando me montaron en una patrulla y me llevaban al aeropuerto fue que me avisaron. Y estoy todavía tratando de asimilar lo que está pasando. Loren no quiere tomarse ni un día de descanso. Considera necesario que la lucha continúe para conseguir la liberación de todos los presos políticos. Y para eso considera que no hay que inventar nada nuevo, pues la comunidad internacional tiene las herramientas jurídicas necesarias para ejercer la presión suficiente que consiga ese objetivo. Yo lo que les pido es que pensemos que en Venezuela hay seres inocentes tras las rejas, gente que está secuestrada y que merece cruzar el puente como yo lo crucé. Y no lo podemos dinamitar. Hay que cuidar ese puente para que mucha gente pueda ver también la libertad. Gracias.
de verdad, y por favor vamos a sacar a los compañeros que aún queda. Allí hay gente inocente que necesita ver el sol, que necesita ver la noche, al igual que voy a poder ver hoy la noche después de 4 años, voy a poder ver la luna. No hay descanso para esa lucha, no hay descanso para esa lucha. Hoy más que nunca el compromiso es mayor. Yo le prometí a los compañeros, y eso es importante, Lester, hay gente, hermano, que está en una celda en este momento, que tiene problemas de salud, gente que está mal. Lo que pasó hace unos días con el concejal, si fue que lo asesinaron o fue que se suicidó, cualquiera de los escenarios es grave. No puede ser que porque se suicidó sea menos grave, todo lo contrario. Eso es una muestra de hasta qué punto llevan a un individuo con la presión, con el terrorismo de Estado, y eso no puede seguir pasando. Loren no se siente desterrado de su país. Ahora quiere disfrutar de la libertad, pero sobre todo seguir trabajando para devolver a Venezuela al camino de la democracia. Vuelvo y digo, nuestra agenda no es el caos, nuestra agenda es el desarrollo. Y pronto, no solo yo, no solo Lester, no solo Arne, vamos a regresar todos a Venezuela a levantar ese país tan hermoso. La juventud venezolana es el mayor capital que tiene nuestro país. Y nosotros vamos a regresar a levantar Venezuela y a ponerla donde debe estar, con democracia, con libertad y con un absoluto respeto a los derechos humanos. En estos momentos, Loren Saleh está bajo la custodia del gobierno español, quien emitió un comunicado asegurando que la decisión del gobierno de Venezuela de liberar a Saleh va en la dirección correcta para contribuir a generar un clima de confianza que permita una salida democrática, pacífica y negociada entre venezolanos. Televidentes de la tarde, y en estos momentos Loren Saleh se encuentra bajo la custodia de la Cruz Roja Internacional, quien le está realizando distintos exámenes médicos. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Marcelo, gracias por supuesto. En Europa, vamos ahora a Venezuela, donde se han producido reacciones ante la liberación del preso político Loren Saleh. Abogados penalistas califican de destierro el envío obligado a España del liberado y aseguran además que esto es ilegal, pues lo prohíbe la Constitución venezolana vigente. Explican además que se ha vuelto una política reiterada contra la disidencia opositora, pues es el 4º caso que se registra en el país, luego de Francisco Márquez, Gabriel San Miguel y Vilca Fernández, quienes fueron liberados también con la condición de que salieran del país. Como una política ilegal de destierro, califican abogados defensores de derechos humanos la decisión de expulsar de Venezuela a Loren Saleh como condición para ser liberado. El denominado preso político fue sacado este viernes de su celda y llevado al aeropuerto de Maiquetía, donde fue expatriado a España. Aseguran, esto viola la Constitución de la República. Se actúa de manera que se violan los derechos humanos de los venezolanos y que se viola el artículo 50 de la Constitución. El artículo 50 de la Constitución, cuando habla del libre tránsito de los venezolanos, se refiere a la prohibición expresa de cualquier acto del poder público de entrañar a un venezolano de su territorio. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Es la pérdida del Estado de Derecho, del Estado democrático, y cómo cada vez operan más estas decisiones en las cuales o es el destierro o es la vida. Este no es el primer caso que termina con una expatriación en Venezuela. El 18 de octubre de 2016, los dirigentes de Voluntad Popular Francisco Márquez y Gabriel San Miguel fueron obligados a salir del país. El primero hacia Estados Unidos y el segundo a España, como condición para estar de nuevo en la calle. El 14 de junio de este año, Vilca Fernández fue también sacado del SEBIN y llevado al aeropuerto. Ahí tomó un vuelo hacia Perú, todos con medidas cautelares. Y en vez de aplicar el artículo 50 o el artículo 49, que está referido al derecho a la defensa y al debido proceso, lo que se aplica es un destierro prohibido por nuestra Constitución. Prohibido por nuestra Constitución, y vemos cómo hoy actúa un paraestado. Los abogados de Loren Saleh denunciaron que esta decisión fue tomada unilateralmente por el gobierno nacional. Señalaron que nunca fueron consultados o se negoció con ellos el destino de Loren Saleh. Ustedes ven cómo se toman las decisiones aquí. Aquí ni siquiera estuvo involucrado su equipo de defensa ni su madre
en ningún momento. Su mamá se acaba de enterar pues de esta situación en este sitio, junto a nosotros, junto a ustedes. Bueno, este mecanismo de exilio ya lo hemos visto que lo han aplicado en otros casos, como el caso de Vilca Fernández. En el caso de Loren Saleh, pues él es venezolano, no tiene por qué existir la expatriación de un nacional. Sin embargo, la madre del liberado explicó que sí había mantenido conversaciones con el embajador de España, quien negociaba el caso. Incluso solicitaba cualquier destino. Es que siempre he estado en contacto con el embajador de España desde junio más o menos. Para cualquier país yo decía casa por cárcel o cualquier país, que me lo sacaran para cualquier país o la casa por cárcel, pero bueno, lo dieron en libertad. Los abogados que llevan los casos de los denominados presos políticos en Venezuela han indicado que en ocasiones anteriores han denunciado esta práctica de destierro ante organismos internacionales. Sin embargo, indican que tras el caso de Loren Saleh acudirán a la ONU, a la OEA y a otros organismos de defensa de los derechos humanos para que tomen medidas en el asunto, pues no se puede continuar permitiendo esta situación inconstitucional. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. La tarde, fin de semana. Vamos a cambiar de tema. 3 noches en prisión cumplió la líder de oposición peruana, Keiko Fujimori. La dirigente del partido Fuerza Popular y también hija mayor del expresidente Alberto Fujimori permanece en detención preventiva en la prefectura de Lima, la capital peruana, por presunto manejo irregular de fondos y lavado de activos durante su campaña electoral en el año 2011. Tras el arresto, allegados y congresistas de su organización política han podido visitarla, mientras que otros han permanecido a las afueras del centro de reclusión en protesta. La justicia peruana también ordenó la detención de los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, así como de 17 personas más vinculadas a una supuesta estructura de blanqueo de capitales. Según los abogados de Keiko, se trata de una detención arbitraria propia de una persecución política. Mi primer invitado de hoy es César Nakasaki, abogado del expresidente Ollanta Humala, de Pedro Pablo Kuczynski, así como de la familia Fujimori. Qué gusto tenerlo con nosotros aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Doctor, una muy buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad. Es un gusto. Sabemos que esta prisión que cumple Keiko Fujimori es preventiva por 10 días y la pregunta es, ¿hay suficientes pruebas que incriminen a Keiko Fujimori en el delito de lavado de activos, que es lo que se le imputa? En el caso de Keiko Fujimori de Fuerza Popular, que es el partido que lidera, ella y 20 personas están siendo sometidas a una detención preliminar, que es una figura que se aplica cuando todavía no existe proceso penal y se necesitan algunas diligencias urgentes que realizar que no se podrían llevar a cabo si la persona no está detenida. Razón por la que llama mucho la atención en la opinión pública peruana que, siendo una investigación preliminar que tiene casi 3 años, que todavía no llega a proceso penal, casi ya a su término de 3 años se den esas detenciones preliminares. Doctor, le entiendo, y si no me corrige, es que esta investigación podría vencer como plazo para que Keiko responda, en este caso, por algún delito. Tendría que pasarse a proceso penal, que eso es lo que más llama la atención, porque Keiko Fujimori y Fuerza Popular no están sometidas a un proceso penal donde ahí sí hay personas que están con comparecencia, otros con prisión preventiva. Se da una detención preliminar en una investigación muy larga donde el fiscal aún no reúne las pruebas para pasar a un proceso penal, y en medio de una guerra institucional que tiene sumido lamentablemente al Perú en una crisis del sistema de justicia muy grande. También quería preguntarle por eso, usted toca el punto, es muy importante. Perú recientemente vivió o está viviendo una crisis muy profunda en el Poder Judicial. ¿Esto de alguna manera está reflejándose en este proceso en contra de Keiko Fujimori, o al menos la decisión de solicitar esa medida de privativa de libertad preventiva? Es muy difícil que este hecho se haya producido al margen de esta grave crisis que estamos viviendo. Tenemos enfrentado al Congreso, tenemos enfrentado al fiscal de la Nación, tenemos enfrentado al presidente de la República, y en medio de esta batalla institucional,
una investigación que venía desarrollándose tranquila de casi 3 años, donde se han hecho centenares de diligencias y donde lo que corresponde es decidir si no hay caso y se archiva o hay un caso para ir a proceso penal, se opta por algo que no está previsto, unas 29 detenciones preliminares sin que haya esas situaciones de urgencia que según nuestra Constitución es lo único que lo justifica. Doctor Nakazaki, me voy a salir un poco del tema jurídico para preguntarle, ¿es muy probable entonces, según lo que le entiendo, que incluso Keiko Fujimori, su partido político Fuerza Popular, en lo político puedan salir favorecidos, fortalecidos de esta acción que toma la justicia peruana en contra de una líder opositora en este momento, que además, cuyo partido domina el Congreso en Perú? Si finalmente se llega a esclarecer, porque, ojo, Keiko Fujimori no viene siendo investigada como en el grueso de los casos de Lavajato en la región, donde se daba aportes de campaña que eran sobornos futuros para que cuando sean presidentes se obtengan irregularmente obras públicas. Keiko Fujimori no llegó a la presidencia de la República, como es por todos conocido. No hay ninguna obra pública donde ella pudiera estar implicada irregularmente. Sobre campaña política, y en el Perú, a diferencia de otros países, no existe el delito de financiamiento ilegal, como por ejemplo sí existe en España. Una consulta ya más jurídica, doctor, y tiene que ver con la defensa de Keiko Fujimori. ¿Podría esa defensa jurídica solicitar al tribunal, al Ministerio Público, a la justicia peruana en este caso, que como no se ha comprobado nada en un proceso tan largo como usted lo dice, pues ya se deje en paz a Keiko Fujimori por el delito? Porque en vista de que no hay pruebas, ¿para qué seguir en esa amenaza? ¿Para qué tenerla a ella, que es una dirigente política, en la mira? Su defensa ya ha interpuesto recurso de apelación porque entiendo que lo inmediato, la meta inmediata que ha señalado la defensa en este momento de Fuerza Popular es restablecer la libertad de sus líderes, y luego de eso entiendo lo que usted finalmente dice. Van a pedir, imagino, una definición para que se pronuncien, porque luego de 3 años, en vez de meter preso sin proceso, lo que debe hacer el fiscal es decir, archivo el caso o abro proceso finalmente. Pero no esta detención preliminar que le comento, es una figura excepcionalísima, casi nunca utilizada en el Perú y que solo es para casos de emergencia, que si no tengo detenida a una persona no puedo investigar. Y una vez, doctor, que se ejerce ese recurso, ¿la justicia tiene un plazo establecido en ley para dar respuesta? Sí, una vez que se da la detención preliminar, la respuesta del Poder Judicial debe ser inmediato. Incluso estamos esperando que dentro de este fin de semana, ya estamos sábado más de mediodía, se pensaba que el sábado o el domingo, a más tardar, ya se esté tomando una definición, porque no es una, son 20 personas que han sido detenidas en esta situación sumamente irregular. Voy a aprovechar estos últimos minutos, doctor, de la entrevista para abordarlo usted también sobre un tema que es importante, porque en medio de todo esto, de que en Perú vive esa crisis en el Poder Judicial, por denuncias que se hacen de irregularidades, la justicia también revoca el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, que es el padre de Keiko Fujimori, y en el Congreso la fuerza fujimorista promueve una ley que de alguna manera podría terminar beneficiando, en este caso, a Alberto Fujimori, expresidente del Perú, que es que los condenados mayores de 75 años queden en libertad. Además, se han cumplido una parte de la condena. ¿Cómo ha recibido el Perú todo esto que va al mismo tiempo, que tiene que ver con la justicia y que tiene que ver además con la familia Fujimori? Con gran sorpresa en lo jurídico, ya en la parte política se veía que hace tiempo estaban tratando de sabotear y tratar de traerse abajo el indulto al expresidente Fujimori, pero con gran sorpresa, porque lo que la Corte realizar un indulto humanitario que de acuerdo a nuestra legislación solo es el amparo. En cambio, lo que se optó es que en el mismo proceso penal ya terminado se solicite
se deje sin efecto un indulto humanitario, o sea, un juez de un proceso penal revisando el acto de un presidente de la República, algo que ni el sentido común podría aceptar. Entonces, esa decisión, por cierto, está apelada y recién la Corte Suprema, calculo que en los próximos días va a pronunciarse si se mantiene el indulto al presidente Fujimori o finalmente se le revoca. Él por el momento está internado con un problema cardíaco que es de hace muchos años conocido en una clínica de Lima. Yo recientemente escuchaba a un periodista que analizaba la situación judicial, pero también la situación humanitaria del expresidente Alberto Fujimori. Pedía o decía o sugería que era un tema que se tenía que tratar de manera humanitaria. El tema que chocaba, por supuesto, decía este comunicador, con que el expresidente Fujimori había sido condenado por delitos de lesa humanidad. ¿Cuál es el análisis que usted hace? ¿Se merecía el indulto el expresidente Fujimori? Un valioso testimonio el de su colega Gustavo Gorriti, porque él es una de las víctimas justamente de ese caso. El presidente Fujimori fue condenado por homicidio y por secuestro, y una de las víctimas de secuestro fue justamente el periodista Gustavo Gorriti, que él ayer justamente reflexionaba sobre el tema de recordar algo que es un tratado que no solo lo tiene el Perú, sino lo tiene toda la comunidad internacional, la prohibición de las penas inhumanas o crueles. Alberto Fujimori es un hombre que ya frisa los 80 años, que tiene una cardiopatía, una fibrosis auricular paroxística que le genera un alto riesgo de infarto cerebral, y esa enfermedad nadie la discute en el Perú. Finalmente el cuestionamiento al indulto fue si fue fruto o no de negociaciones entre su fuerza política y el poder ejecutivo, pero en el indulto humanitario lo que determina y justifica si se debe o no dar es que exista la enfermedad, y la enfermedad está perfectamente reconocida acá en el Perú. Bien, quiero agradecer a César Nakasaki, abogado del expresidente Ollanta Humala, expresidente de Perú, también del expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, así como de la familia Fujimori, que por supuesto le agradecemos que haya apartado unos minutos de su tiempo, un fin de semana, para compartir con nosotros aquí en NTN24. Doctor, una muy buena tarde. Gracias. Gracias a todos ustedes. Hasta pronto. Vamos a hablar de un caso muy particular. En Quimilí, Argentina, se analizan desde el 27 de agosto pasado más de 3.000 muestras de ADN para dar con el responsable del asesino, del asesinato, en este caso, del niño Marito Salto. Hace 2 años, a las afueras del pueblo santiagueño, fue encontrado el cuerpo de Mario Augusto, un niño de 11 años, que apareció descuartizado en un basurero. De acuerdo con la pericia forense, el niño también habría sido violado de forma reiterada, pues durante la investigación encontraron restos de semen en la ropa y cuerpo de la víctima. La justicia decidió hace unas semanas someter a distintas pruebas a 3.200 personas que residen allí en la zona. El personal policial y del laboratorio de genética han visitado cada casa de la ciudad, obteniendo muestras de los hombres mayores de edad, ya que según en análisis anteriores se pudo establecer que el esperma correspondía a 2 individuos masculinos. La toma de muestras se finaliza hoy, precisamente 13 de octubre, y los resultados se esperan para antes de que finalice este año. Por eso quiero saludar a esta hora a Mario Salto, allí lo vemos en pantalla, es el padre de Marito. Bienvenido, señor Salto, muchísimas gracias, por supuesto, una buena tarde. Gracias por compartir con nosotros la historia de su hijo y, por supuesto, compartir estos minutos de entrevista aquí en la tarde fin de semana. Bienvenido. Sí, buenas tardes y muy agradecido, ¿no?, a los medios de Colombia por darme esta entrevista. Señor Mario, han pasado 2 años y todavía no se ha resuelto el caso, pero cuando uno ve una gestión como esta de cercar la investigación en una ciudad, de hacer pruebas de ADN a más de 3.000 personas, uno dice, oye, se está haciendo lo que se necesita para dar con el responsable. ¿Usted confía en la gestión de las instituciones, de las autoridades en Argentina que están detrás de esta investigación para dar con el responsable de este criminal o estos criminales que acabaron con la vida de su hijo? Sí, ahora se está trabajando
Estaba trabajando en una ciudad de Quindío, donde es mi pueblo actual, una ciudad con 27.000 habitantes, donde se hizo más de 3.000 hisopados. Y bueno, uno hay que esperar, ¿no? Ahora los resultados para ver lo que da, ¿no? Si se puede encontrar a los violadores, ¿no? ¿Y qué se sabe de cómo han venido desarrollando esa toma de muestras por parte de las autoridades, de los funcionarios policiales, del laboratorio de genética, para poder determinar a la persona que dio muerte a su hijo? ¿Qué se sabe de cómo se está haciendo? ¿Se está haciendo con rigurosidad, siguiendo los pasos para cuidar que no escape el criminal? Sí, la idea de esto de los hisopados ha sido idea del doctor Mónaco de la Suprema Corte de Buenos Aires, capital, para hacer un hisopado en la ciudad de Quindío, donde hay una habitante de 27.000 personas, donde se hizo hisopado uno por familia, 3.000 y algo de hisopado, y bueno, ahora hay que esperar, ¿no? Los resultados llevará seguramente unos meses, ¿no? Para ver si se puede encontrar algo, ¿no? Señor Mario, han pasado 2 años. Hace 2 años usted lamentablemente perdió a su hijo. Argentina se conmocionó, por supuesto, con la escena que se encontró, con la noticia que se dio a nivel mundial de la aparición de su hijo en las condiciones en que apareció. En ese momento, usted perdió la fe, es decir, en algún momento pensó en que no iba a tener resultados de la investigación, de que no se iba a hacer nada para dar con el criminal o los criminales que agredieron a su hijo. Sí, la verdad que a veces uno nunca pierde la esperanza, ¿no? Yo creo que en aquel momento el actual policial no trabajó para descubrir quién asesinó a mi hijo, sino para encubrir. En aquel momento, porque la policía nunca hizo nada, también se fueron adulteradas las cámaras, borraron las imágenes. Y bueno, uno de tantas luchas, y bueno, ha llegado a lograr esto, ¿no? Que más de 2 años y algo, ¿no? Que cada 2 años, casi 5 meses, volviera a tomar marcha la causa, ¿no? Ahora con los hisopados, y bueno, ahora hay que esperar, ¿no?, los resultados. Señor Mario, ¿qué tiene usted que decirle a millones de padres que nos siguen a esta hora en nuestra señal aquí en NTN 24, en la tarde, fin de semana, que tienen hijos de esa edad, que tienen hijos que son blanco o pudieran llegar a ser blanco de criminales que andan detrás de los niños para agredirlos, para quitarle la vida? ¿Cuál es su reflexión ya 2 años después, cuando está esperando resultados de una investigación que pueda dar con los responsables de la muerte, lamentablemente, de su pequeño Marito? Y sí, aquí se lucha, ¿no?, para que uno pueda llegar a la verdad y esto no vuelva a suceder en Argentina, en ningún lado del país, ¿no?, para que no se vuelva a tocar a otro niño. Y bueno, esto es la lucha de uno, ¿no?, que a un pueblo argentino espera justicia y para que esto no vuelva a pasar, ¿no?, mayormente con los niños. Quería preguntarle también por la gente del pueblo que conoció de este caso, por supuesto, los amigos de Marito, los amigos de la familia, también de alguna manera han apoyado la investigación, han hecho que este caso no quede en el olvido para que pueda haber justicia finalmente. Sí, generalmente mi pueblo me ha dado mucho apoyo, ¿no? Para que uno pueda seguir adelante y bueno, encontrar, ¿no?, los verdaderos culpables y eso es lo que uno busca en el principio, ¿no? Aquí tienen que caer todos el encubierto hasta el último, ¿no? Aquí tienen que pagar uno por uno la muerte de Marito, ¿no? Bien, señor Mario Salto, por supuesto no le vamos a quitar más tiempo. Ese fin de semana es una situación complicada, por supuesto. Tanto usted como nosotros, fuera de Argentina, estamos esperando justicia en el caso de su hijo, que las autoridades, por supuesto, que esta investigación que ha tomado otro curso pueda llegar a puerto seguro. ¿Cuál es el puerto seguro que queremos la mayoría de las personas que conocen el caso de Marito? Que haya un responsable o unos responsables de este crimen tan atroz que lamentablemente le quitó a ese pequeño, a Marito, hace 2 años, que tenía 11 años, que le cortaron la esperanza de vida,
que les cortaron su sueño y por supuesto que dejaron a una familia con un vacío tremendo. Yo le agradezco mucho que haya compartido con nosotros su historia. Le deseo toda la suerte del mundo en esta parte de la investigación, que usted y su familia puedan tener la dicha de, en este caso, ver que en el caso de su hijo se haga justicia. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Ya estamos de vuelta con más aquí en La Tarde fin de semana. Recuerden que estamos en Twitter, @LaTardeNTN24, @CESánchezM. El huracán Leslie llegará a Lisboa, capital de Portugal, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora. Algo para tener en cuenta y estar muy pendiente. Según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, el ciclón provocará oleajes de mar muy fuertes, así como precipitaciones de 2,5 hasta 7,5 centímetros desde el interior de la península ibérica hasta el noreste del país. Se espera además que continúe su recorrido por Aragón, esto en el sur de Cataluña, ya en territorio de España, y la Comunidad Valenciana. Esto sería en horas de la madrugada de este domingo. Por eso, por supuesto, las autoridades ya están alertas ante el comportamiento, el recorrido que hace esta tormenta, este huracán Leslie, que hace su recorrido en este caso por Europa, Portugal, luego España. Y mucha atención a esto, un nuevo informe presentado por un grupo intergubernamental de expertos en cambio climático advierte que la especie humana, nosotros, tenemos la última oportunidad para evitar una catástrofe ambiental. Ojo, el objetivo es lograr que la temperatura del planeta no aumente más de 1,5 grados centígrados. La situación es realmente alarmante. Vean el siguiente informe. Las emisiones de gases contaminantes de origen humano ya han elevado la temperatura media del planeta en torno a 1 grado con respecto a antes de la revolución industrial en el siglo XIX. El objetivo sería entonces no sobrepasar los 1,5 grados Celsius, algo que podría llegar antes del año 2030. El progreso no ha sido lo suficientemente bueno para llegar siquiera al 1,5 o 2 grados como objetivo. Superar ese límite del 1,5 grados a nivel global implicaría incrementos del calor extremo, de lluvias torrenciales y la posibilidad de sequías. Todo esto tendría un directo impacto sobre la producción de alimentos, empujando a millones de personas, especialmente en África, al hambre. Todas las emisiones que hemos lanzado a la atmósfera significa que esta tendencia negativa va a continuar en la próxima década. El informe viene firmado por 91 expertos. En él se hace un llamado a la acción no solo a los gobiernos, sino a los ciudadanos del mundo. Se les pide un consumo energético más eficiente, reducir su consumo de carne, agricultura más sostenible, ahorro de agua, entre otras medidas imprescindibles. Vamos ahora a Colombia, en Marquetalia, esto es en el oriente del país, no cesa la lluvia y las familias del barrio Los Andes, donde se registró un deslizamiento de tierra que le costó la vida nada más y nada menos que a 12 personas, sienten temor de que se presente, de que ocurra una nueva tragedia. Al menos 20 casas tienen grietas y la montaña ya se ha reportado que se sigue moviendo. NTN 24 acompaña a los residentes de este barrio Los Ángeles, o Los Andes en este caso, perdón, y escucha sus temores. María Eugenia Quinche, nuestra periodista, tiene el reporte. María Eugenia. Buenas tardes, nos encontramos en el barrio Los Andes, en Marquetalia Caldas, lugar donde se registró la tragedia. Esta es la montaña que por las fuertes lluvias se dio y cayó sobre las viviendas. 4 de ellas fueron totalmente destruidas, pero aún permanecen en pie y a punto de desplomarse. Estas viviendas que ustedes alcanzan a observar al fondo. Vamos a caminar un poco para mostrarles el riesgo y la preocupación que tienen los habitantes en este momento aquí en el barrio Los Andes, porque no solamente es esta casa que está a punto de colapsar, también están las viviendas que están en la parte del fondo. Son cerca de 20 familias que sus casas presentan grietas y fisuras. Por eso hacen un llamado al gobierno nacional para que haya una intervención inmediata sobre esta situación. Carlos Pérez siente temor porque la estructura de su casa resultó afectada por el deslizamiento de tierra en el barrio Los Andes, en Marquetalia Caldas. Su casa continúa moviéndose. Se escuchó un estruendo bastante fuerte. Las paredes se separaron y las grietas aparecieron. Carlos vive con 6 personas más. Es muy fácil decir que venir a desalojar,
y no tenemos, digamos, para dónde ir, ¿no es cierto? Son más de 20 familias alrededor de la zona de la tragedia que piden claridad y una explicación al gobierno municipal. El por qué no pueden dormir en sus casas. No sabemos a qué estamos jugando. Dicen que no hay riesgo y que tenemos que evacuar las casas. O sea, necesitamos que las autoridades se pronuncien y nos den un veredicto de lo que hay, qué es lo que sucede. Con los días la incertidumbre aumenta para las familias de los Andes. Algunas decidieron salir de las viviendas. Y me preocupa, sí, estas casas porque dicen que todo esto está en zona de riesgo. Los habitantes del barrio Los Andes aún no se recuperan de la tragedia. Le piden a las autoridades realizar un estudio técnico de las casas. Este árbol que está sobre la montaña que ocasionó la tragedia aquí en el barrio Los Andes, pues es la mayor preocupación que tienen los habitantes, especialmente las familias que viven frente a la montaña, porque ellos desde el pasado 11 de octubre, el día de la tragedia, ellos salieron de sus viviendas y no regresaron. Sin embargo, les recomendaron no regresar, no dormir allí, porque el peligro persiste por las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días. Esta es la montaña del barrio Los Andes de Marquetalia Caldas, aquella que cayó sobre las 7 viviendas. Sus habitantes, ante el temor de nuevos deslizamientos, la recorrieron en busca de una explicación. No nos han dado un reporte hasta el momento de si el terreno está estable o si posiblemente se pueda presentar otra tragedia. El mayor temor para las familias son las filtraciones de agua y la tierra que se mueve por las fuertes lluvias. Con ella, un árbol de más de 80 metros de alto que está en la ladera. Entonces corre el riesgo de que se vaya hacia las casas y serían muchas las casas afectadas. Las lluvias son constantes en Marquetalia, la montaña perdió una parte de la capa vegetal. La inestabilidad del terreno es una alerta para los habitantes. De que la que se profunda por debajo de la vía, esa no la ve nadie, solamente yo la vi que pasó por debajo de mi casa. Aunque en el sitio maquinaria pesada trabaja sobre la montaña, los habitantes sienten miedo de ella porque las lluvias continúan. Aquí en el sitio de la tragedia están trabajando maquinaria pesada de la alcaldía del municipio de Marquetalia Caldas, removiendo los escombros y la tierra que está aún suelta. Sin embargo, los habitantes piden de manera inmediata que haya una intervención porque el riesgo continúa para las familias que viven alrededor. Esa es toda la información que tenemos en este momento. Sigan ustedes el estudio. Gracias, María Eugenia. Una buena tarde para ti, por supuesto, en Bogotá, en Colombia. En Bogotá son las 3:41 minutos de la tarde, igual que en Quito y Lima. Vamos a Chile. Hay polémica por el denominado proyecto de ley Aula Segura, que busca dar atribuciones a las directivas de los colegios para expulsar a los alumnos que se vean involucrados en hechos de violencia extrema durante manifestaciones. La iniciativa promovida por el Ejecutivo se da luego de que un grupo de encapuchados rociara gasolina a profesores del Instituto Nacional, el liceo más emblemático del país. Estas imágenes evidencian los niveles de violencia que se registran en las protestas estudiantiles en Chile. De ahí que el gobierno decidiera impulsar la polémica iniciativa que ha generado duras críticas por parte de los estudiantes. Esto se viene viendo históricamente dentro del movimiento estudiantil y dentro de los movimientos sociales, medidas que buscan reprimir a los estudiantes, reprimir a los movimientos, posicionarnos como actores inválidos para exigir nuestras demandas e invalidarnos como dentro de esa exigencia como de derechos. Igual lo hemos visto como a lo largo de la historia. Para los parlamentarios de oposición, la propuesta del Ejecutivo no visualiza de manera integral la problemática y deja de lado principios básicos como el derecho a la educación. Hoy día en la Cámara de Diputados existen proyectos que abordan las mismas temáticas y lo hacen de manera mucho más integral, ¿no? Temáticas que, por ejemplo, tienen relación con cuando hay agresiones por parte de apoderados hacia profesores, temáticas que tienen relación con el ciberbullying, temáticas que abordan el tema de la violencia de manera mucho más integral, mucho más amplia. Por su parte, desde los partidos oficialistas defendieron la propuesta e insisten en que la centroizquierda busca bloquear el documento al interior del Poder Legislativo. Destacar sobre todo el apoyo de nuestra coalición al proyecto Aula Segura. Nos parece un proyecto que va en la línea correcta. Preocuparse de la mayoría de los estudiantes, apoderados, padres, que lo que quieren es que sus hijos estudien y tomar medidas que nos parecen razonables. Según lo ha señalado el gobierno del presidente Sebastián Piñera, este proyecto de ley busca reducir los actos de violencia que se dan en medio de las manifestaciones de los estudiantes en territorio chileno. Seguimos en Chile, donde hay conmoción por un crimen homofóbico. La víctima, antes de su muerte, recibió múltiples mensajes de odio y amenazas por su orientación sexual. El informe es de nuestra cadena aliada en Chile, Tele 13.
Te voy a pegarte las medias sendas puñaladas, te voy a trajerte el corazón, perro culiao, no sabes con quién te estés metiendo, te chuche tu madre. Las amenazas que sufrió Felipe antes de su muerte son tan fuertes que cuesta escucharlas, mucho más reproducirlas completas en televisión. Ponte los pantalones como hombre, de veras que vos soy gay. Estáis todo funado, chuche tu madre. Estáis todo funado, perro bastardo culiao. Uno sabe cómo está la sociedad, pero uno nunca piensa pasar por esto. Aparte que Felipe no andaba como haciendo daño en la calle, nada, él vivía su mundo nomás con su pareja. El 27 de agosto lo mataron en este pasaje a metros de su casa. Tal como decían las amenazas, le perforaron el corazón con un cuchillo. Su familia acusa un crimen homofóbico. Días antes caminaba con su pololo por Puente Alto cuando un grupo de desconocidos lo insultó por su orientación sexual. Poco después recibió estos audios por Facebook. El mismo remitente de 15 años sería uno de los autores del crimen y hasta ahora el único imputado en el caso. Son específicos el audio y la persona hace lo mismo que dice el audio. Brutal y no era necesario. No encuentro yo. Que nadie se merece tampoco una muerte así. Ni menos por lo que ellos son. Ya, quiero hacer un brindis por el Felipe, que lo pase muy bien, me siento orgulloso de estar aquí porque yo lo quiero. Y siempre lo coñento, y quiero decir que te quiero mucho y me alegro que estés con tu mamá, con tu pololo. Durante 20 minutos intentaron reanimarlo, pero finalmente falleció. El menor presunto autor del ataque, hoy en internación provisoria, acusa defensa personal, pero la fiscalía sostiene que hubo premeditación con la agravante penal de discriminación por ley Zamudio. Envía estos mensajes no solamente alusivo a su condición homosexual, sino además amenazando derechamente de muerte y 5 días después ocurre el homicidio. Entiendo que estamos ante una premeditación conocida. Continúa la búsqueda de un posible segundo involucrado, pero como en todos los homicidios, la mayor complejidad ha sido la falta de colaboración de testigos. Nadie quiere involucrarse. El móvil interpuso una querella, pero también advierten, este es un caso más que demuestra lo corta que se ha quedado la ley Zamudio. Insisten que debe ser modificada con sanciones más duras. Pero creemos que el nivel de violencia, el nivel de intolerancia, los discursos de odio que se enarbolan desde distintos sectores políticos y religiosos hacen necesario que las modificaciones contemplen penas de cárcel efectiva para quienes discriminen y particularmente para quienes cometan ilícitos graves. El año pasado el móvil ingresó una serie de propuestas. Sin embargo, los cambios que sufra la ley dependerán del Poder Ejecutivo o Legislativo. Ellos y esta familia, sin embargo, piden urgencia. Desde Daniel Zamudio, a la fecha, ya son 18 las víctimas asesinadas por su orientación sexual. Tenemos más noticias de Chile. No paran las expulsiones de religiosos involucrados en casos de abuso sexual contra menores. A través de un comunicado, la Santa Sede confirmó la decisión del Papa Francisco de retirar el estado clerical al exarzobispo de La Serena, Francisco José Cox, y a Marco Antonio Órdenes Fernández, obispo emérito de Iquique. Juan Pablo Monsalve, nuestro periodista en NTN24 en Chile, tiene toda la información. Juan Pablo, una muy buena tarde, te escucho con atención. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde, fin de semana? Pues sin duda esta información viene a ratificar la decisión que ha tomado el Papa Francisco de reestructurar la Iglesia Católica chilena. Fue a primera hora de este sábado que se conoció esta notificación. Vamos a revisar el siguiente informe. Las denuncias contra los hoy exobispos Fernando José Cox y Marco Antonio Órdenes se conocieron a comienzos de 2012. Sin embargo, hasta este sábado el Vaticano tomó una decisión drástica frente a los señalamientos que pesaban contra los dos religiosos. El Santo Padre ha dimitido del estado clerical a Francisco José Cox Uneeus, arzobispo emérito de La Serena, miembro del Instituto de los Padres de Schoenstatt, y a Marco Antonio Órdenes Fernández, obispo emérito de Iquique. En ambos casos se ha aplicado el artículo 21.2 segundo del motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, como consecuencia de actos manifiestos de abusos a menores. Desde la red de sobrevivientes de abuso sexual eclesiástico en Chile calificaron como positiva la decisión del Papa Francisco. Insisten en que esperan que la justicia civil también tome acciones. Nos parece muy bien la decisión del Papa de que hayan sido expulsados de su estado clerical estos dos delincuentes,
los cuales tenían bastantes acusaciones por parte de algunos sobrevivientes, incluso alguna gente que se suicidó, que habían sido abusados por estos dos individuos. Además, las víctimas señalaron que esperan que el sumo pontífice continúe tomando acciones con el objetivo de que haya una verdadera renovación en la Iglesia Católica chilena. Tendría que venir también que al cardenal Esati lo saquen de la Iglesia. No puede ser que la cabeza de la Iglesia chilena esté manchada por una persona oscura, una persona que no ha aportado en nada a las investigaciones canónicas. La expulsión de estos dos obispos eméritos se suma a la de los sacerdotes Cristian Preck y Fernando Caradima. También el máximo jerarca de la Iglesia Católica ha aceptado la renuncia de 7 obispos chilenos. Con esta decisión, pues el Papa Francisco sigue cumpliendo lo que había señalado en una carta enviada al pueblo peregrino de Dios en Chile, donde aseguraba que era necesario erradicar la cultura de abuso que se había implementado. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde, fin de semana. Juan Pablo, gracias. Una muy buena tarde, por supuesto, para ti. Allá en Santiago de Chile avanzan los preparativos para la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, conocido como el mártir de los pobres y uno de los sacerdotes más venerados de la Iglesia en El Salvador. Este domingo será declarado oficialmente santo por el Papa Francisco. Esto será desde el Vaticano. Del arzobispo Óscar Romero. Para mí y para todo el pueblo salvadoreño, todo el pueblo del mundo también, el significado de la canonización de Monseñor Romero es algo que nos llena de júbilo, de mucha unión entre los salvadoreños, es un acto de justicia. La ceremonia será oficiada el domingo por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro ante miles de personas, religiosos y autoridades de los 2 continentes. Entre ellos se estiman 7,000 salvadoreños. Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un comando de extrema derecha mientras oficiaba misa en un hospital, marcando el comienzo de una dolorosa guerra civil en su país que duró hasta 1992. Fue defensor de los pobres y denunció las persecuciones en su país, en particular de los campesinos expulsados de sus tierras. Siento una gran satisfacción de que él ya estará en los altares, aunque para unos no, pero para nosotros los más pobres, él es un santo. Y me siento contenta porque en realidad él ya estará en los altares. Su canonización en el Vaticano, donde contó con numerosos enemigos, reivindica también la figura de un obispo que fue perseguido, humillado y amenazado, inclusive por la propia curia romana. El Papa argentino pidió usar la vestimenta litúrgica que Romero llevaba en la cintura el día de su asesinato. El cíngulo o cordón está manchado con la sangre del nuevo santo latinoamericano, emblema de una iglesia comprometida con los pobres y defensora de los derechos humanos. Y las últimas encuestas sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México revelan que a la mitad de los entrevistados no le interesa para nada esta obra. Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que va a tomar el poder en este caso el próximo mes de diciembre, asegura que el futuro de la terminal aérea será decidido por los mexicanos en una consulta popular que se llevará a cabo a finales de este mes. Y de nueva cuenta, el próximo gobierno asegura que la última decisión sobre el futuro del nuevo aeropuerto estará en manos de los ciudadanos. Y él ha decidido tomar una decisión después de una consulta. Él ha tomado la decisión de que va a hacer lo que diga la consulta. Aunque insiste que será completamente objetivo en la determinación popular, sí es claro que el nuevo gobierno, por lo menos en el discurso, demuestra que se perfila porque la obra en Texcoco, Estado de México, se cancele y que la opción sea la de rehabilitar el actual aeropuerto y acondicionar la base aérea militar de Santa Lucía. No es compatible Santa Lucía con el nuevo aeropuerto Benito Juárez, que se construye. Benito Juárez es viable, es factible. Santa Lucía cuenta con argumentos fuertes, como los expuestos en el párrafo anterior, para ser una poderosa opción. Y es que otro de los argumentos centrales es que continuar con la construcción en Texcoco sería, además de costoso, muy tardado.
Y el futuro gobierno dice que es urgente atender el problema de saturación, por lo que mientras se define qué pasará, ya se trabaja en un plan alterno. No podemos esperar a solucionar el problema de la saturación actual en el aeropuerto hasta 2024 o hasta 2026 o lo que sea. En estas condiciones, el próximo sexenio no tendría, en caso que se decidiera ir por el lado de continuar el aeropuerto, no estaría operativo en el próximo sexenio. Tenemos entonces que tomar medidas impostergables, inmediatas, para atender el problema de la saturación de la Ciudad de México. Y estas medidas de inmediato son la rehabilitación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, la rehabilitación y la modernización, la actualización del aeropuerto. La construcción del nuevo aeropuerto pasó de ser un tema técnico a un asunto político, decisión que a finales de mes estará en manos de los mexicanos. Desde México para NTN 24, Julio César Sánchez. Seguimos en este recorrido informativo por el continente. Vamos ahora a Panamá, donde la etnia Emberá teme que desaparezca por completo su legado. La comunidad mira con cautela la modernidad que se ha colado en las costumbres, por ejemplo, de sus hijos, quienes han cambiado su lengua, sus hábitos y hasta su tradicional forma de vestir. La modernidad se ha colado y amenaza las costumbres de la etnia Emberá de Panamá, quienes poco a poco han cambiado su lengua al español y su forma de vestir tradicional. En este armazón con forma circular con la planta espavé, construido sobre pilotes a una altura de 2 metros sobre el nivel del suelo y solo abrigado por un techo cónico de hojas de palma, Julio Guaynora parece temer lo peor, que desaparezca por completo el legado de sus antepasados. Hablarle en dialecto de nosotros, ya los jóvenes no hablan. Yo hablo bien mi dialecto, en verdad, hablo bien perfectamente, pero ya los jóvenes se están olvidando y algunos hasta ya no entienden. Pero eso, digo que yo refiero de las palabras del Señor, de la Biblia, no hablas acerca las palabras de cada uno de nosotros como español, en verdad, como cuna, como los gringos, como otra raza, todo dejó Dios, cada bilingüe para que mantenga. En las casas de concreto construidas por un programa gubernamental solo viven los hijos y nietos de Guaynora, acostumbrados a otra forma de vida más moderna con gustos de música y ropa diferente a las ancestrales. Este no era un lugar ancestralmente ocupado, sino que llegaron allí tras un desalojo forzoso para la construcción de una hidroeléctrica en el río Bayano, un cambio que supuso una barrera fuerte porque se dejaron lugares sagrados y otros elementos tradicionales. La máxima autoridad del territorio de Ipetí señala que el paso hacia la modernidad tiene algunos aspectos negativos que afectan a su economía basada en el turismo, puesto que la posibilidad de llegar a sus territorios y encontrar una barriada moderna y otra tradicional aleja a los visitantes. Actualmente trabajan para recuperar su identidad, para lo que se ejecutan diversas iniciativas, desde educación para codificar la enseñanza en el idioma originario, proyectos de artesanía entre las mujeres y la proyección de las tradiciones ancestrales con eventos comunitarios. Aunque el país centroamericano es uno de los que más crece en la región, la situación de los indígenas es precaria. La pobreza afecta al 96,7% de las personas y la desnutrición crónica al 72% de los niños menores de 5 años, de acuerdo a la última encuesta oficial. En Colombia, estudiantes de la Universidad de La Salle, en el municipio de Yopal, crearon un vino de banano. El proyecto busca proyectarse a nivel internacional. En el siguiente informe les contamos de qué se trata. En Colombia, jóvenes del campus rural de la Universidad de La Salle en Yopal cristalizaron una innovación agroindustrial, el vino de banano. Gustavo Castro, ingeniero agrícola y líder del grupo de la línea productiva de estudiantes de plátano y banano, explica cómo surgió la idea y cuál es el principal propósito de este proyecto. Empezamos a pensar cómo podíamos valorizar el banano. La fruta se maduraba mucho y pues generaba bastantes pérdidas en la producción de banano. Y aquí pues con los estudiantes pues decidimos hacer un vino que tuviera propiedades que fueran dulces, que fueran agradables para compartir
y lo que hicimos fue una mezcla entre uva y banano. El proceso de producción requiere de precisión, análisis y estudios que corroboren el éxito del producto final. Estos jóvenes buscan impulsar el cultivo de banano en una zona donde este alimento no es el fuerte. Tenemos pues las condiciones ambientales adecuadas para producir banano. Aquí podemos producir banano alrededor de racimos de 20 kilos por planta. En ese proceso de la comercialización y el transporte, almacenamiento, también se generan muchas pérdidas. Entonces, aquí socialmente, localmente, se podría establecer la producción de banano para su posterior valorización. Las expectativas van desde la conquista del mercado nacional hasta el internacional. Estamos en una etapa, pues el producto se va a seguir produciendo a nivel artesanal. Estamos en pruebas, estamos ahorita en el proceso de estandarización, queremos pasar a la parte ya de industrialización ya como tal, pero para eso hay un camino largo que necesitamos hacer estudios de mercado, necesitamos hacer también la parte de la infraestructura y el acompañamiento legal que necesita el producto para que sea una incubadora empresarial y que sea un modelo demostrativo para la región. Los estudiantes de la Universidad de Yopal esperan que el vino de banano sea acogido entre la comunidad colombiana y que se apoyen aún más proyectos innovadores que logren potenciar la producción rural. A principios del año 2019, Venezuela llegará a una hiperinflación de 1.370.000% según estima el Fondo Monetario Internacional. La entidad indicó que el Producto Interno Bruto se reducirá un 18% hasta finales del 2018 y otro 5% en el año 2019, debido al déficit a gran escala y la falta de confianza en la moneda, la disminución en la producción de petróleo, así como el aumento de la crisis financiera. El país fue excluido del promedio regional y de la lista de los mercados emergentes con economía estable. De acuerdo con el FMI, el oscuro panorama se debe a la inestabilidad política que vive la nación suramericana. Revisemos en datos cómo ha venido creciendo la inflación en Venezuela en los últimos 5 años, según, repito, estimaciones del Fondo Monetario Internacional, ya que el Banco Central de Venezuela, la entidad encargada de esto, no publica indicadores económicos desde el año 2013. Allí los tienen en pantalla. El año 2015 cerró con una inflación de 275%. En el año 2016, un año después, aumentó esta cifra a 720%. Es decir, casi se triplicó. Seguimos en el año 2016, donde se alcanzó un 2.200%. Es decir, casi se triplica y luego se triplica prácticamente de 720% a 2.200%. Este año se estima que la inflación se eleve a 1.000.000% y la proyección para el año 2019 no es nada alentadora, es tétrica, horrorosa. 10 millones%, repetimos, una estimación que hace en este caso el Fondo Monetario Internacional. Y para hablar de este tema quiero saludar a esta hora a Luis Arturo Bárcenas, economista de la firma Ecoanalítica. Ya lo veo en pantalla. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto, una buena tarde. Hablamos de una proyección de 10 millones% para el año 2019 en hiperinflación. ¿Hasta qué punto puede llegar la crisis económica en Venezuela? Bueno, mira, sí, en efecto ya la proyección parece ser bastante alarmante, sin embargo puede ser peor, ¿ok? Y eso lo decimos de alguna forma tomando en cuenta el contexto con el cual finalizaría Venezuela este año y con el contexto con el que iniciaría el año que viene. Estamos hablando de que en este año las predicciones de caída de PIB se encontrarían alrededor de 23.5% y de hecho nuestra predicción de inflación anual año a año supera la que establece el fondo, como en otras oportunidades. Ya el fondo de hecho en un momento que era 1.800.000%. Sin embargo, nosotros creemos que la inflación puede cerrar este año alrededor de 4.120.000%. Entonces,
Si tomamos en cuenta ese inicio de 2019, yo creo que la cifra de 10 millones % incluso se queda corta. Nuestras predicciones en esos casos pueden ser hasta 100 veces superiores. Y esto tiene que ver mucho con la forma o las dificultades que va a encontrar el Estado, la República, el gobierno del presidente Maduro para seguir financiando su pesado esquema de subsidios. Particularmente yo creo que el punto más débil va a ser la caída que esperamos de PDVSA y por ende la caída que esperamos a nivel de las importaciones, que es un motor fundamental para la economía local, asumiendo el pequeño rol que ha tenido la producción privada, dado todo este proceso de expropiaciones, de controles a la producción iniciadas con el presidente Chávez. Entonces, de alguna forma, creo que estas predicciones se quedan un poco cortas. Precisamente hablando del tema petrolero y de PDVSA, el mercado petrolero internacional, del que dependen las finanzas en su mayoría del gobierno, se puede decir que está estable, favorable para el gobierno, pero con esos ingresos, le pregunto, por renta petrolera, ¿se puede honrar los compromisos por deuda externa que tiene el país? Mira, desafortunadamente no, dado el contexto. Igual, dándote una cifra, nosotros podemos esperar para el año que viene una caída de alrededor del 40% de las exportaciones petroleras. Y esto inclusive en un escenario en el cual, que es poco probable, el barril de petróleo de la cesta venezolana petrolera se mantenga por encima de 70, que es la tendencia actual. Asumiendo ese escenario hipotético, debemos recordar que Venezuela enfrenta grandes compromisos al año que viene, que tienen que ver mucho con la deuda china y con la deuda con Rosneft. Estamos hablando de que solamente con China nos queda por cancelar, o nos tocaría cancelar durante este año, unos 6.500 millones de dólares, y con Rosneft sería alrededor de 1.600 millones. Entonces, inclusive tomando la deuda, asumiendo un escenario en donde la Venezuela no reestructure su deuda o de alguna forma reestructure una parte, pero no toda, esos escenarios de crecimiento, de caída, disculpen, de la producción petrolera no dan para abarcar unas necesidades de financiamiento que pueden rondar incluso en un escenario poco pesimista de alrededor de 10.000 millones de dólares. Ahora, ¿cómo va a sentir en su día a día el padre o la madre de cabeza de familia los efectos de un escenario inflacionario como el que prevé el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo lo van a percibir en el bolsillo? Bueno, mira, obviamente yo creo que el primer efecto, y es el que hemos estado viendo a lo largo de todos estos, digamos, este año de hiper casi oficial, es el consumo. Yo creo que la principal variable de ajuste es el consumo. Nosotros esperamos que la caída del consumo para este año sea alrededor del 18%. Ya para el año que viene, obviamente ya con unos niveles tan bajos, estaríamos hablando de alrededor de un 20%. Entonces, ya el venezolano de a pie, inclusive, no tiene esa capacidad de ahorro que hace algunos años, inclusive con una inflación de alrededor máxima, alrededor de 30-40%, podía generar, ¿no? Entonces, de alguna forma, en ese sentido, creo que la principal variable es el consumo por la parte de los hogares, por la parte de las empresas. Los retornos reales de toda inversión que se haga en Venezuela van a ser prácticamente cero. Eso, de hecho, lo colocamos en nuestra predicción con una caída alrededor del 40% de la inversión privada. Y de alguna forma, lo más crítico o lo más, digamos, lamentable es que el venezolano va a tener cada vez menos mecanismos para defenderse. Digamos, antes tenías coberturas en dólares, pero ahora vemos que incluso con la estabilidad del dólar, las personas son incapaces de comprar montos superiores a 20 o 30 dólares a niveles de clase media, por ejemplo. Ya la oferta de bienes durables, la oferta de automóviles, el sector automotriz, el adquirir un inmueble o el adquirir incluso aparatos electrodomésticos es bastante cuesta arriba. Entonces, digamos que en general todo el esquema o toda la representatividad de consumo del venezolano va a tener que cambiar. Esperamos incluso que las migraciones se agudicen.
Obviamente esto puede tener un efecto relativamente positivo a nivel de remesas, pero eso no va a compensar obviamente los efectos que eso puede tener incluso a nivel del empleo, a nivel de la reducción de la fuerza laboral y en las condiciones en general del trabajo, ¿no? El gobierno recientemente le quitó 5 ceros a la moneda y además puso en circulación un nuevo cono monetario. Si Venezuela llegara a ese escenario de una inflación de 10 millones%, ¿qué tendría que hacer el gobierno? ¿Tendrían nuevamente que definir otro cono monetario? Bueno, mira, en nuestras predicciones anteriores, cuando la inflación era inclusive la prevista para el año que viene, eran relativamente menores, nosotros le dábamos una vida útil a la reconversión de alrededor de unos 10 a 12 meses. Ahorita, tal vez con la inflación de alrededor de 4.5%, ya para abril o mayo, el efecto de la reconversión, que es una mera cambio de moneda, tendría que el gobierno volver a reconvertir en abril todo lo que ya fijó. Mira, yo creo que al final el mensaje para el gobierno o para los hacedores de política es que no podemos quedarnos solamente en ajustes fiscales por el lado del ingreso. Es decir, no podemos pretender que solamente ajustes a los tributos, ajustes a los impuestos a la renta o la imposición de nuevos tributos puedan en efecto levantar recursos suficientes para mitigar. Todo ajuste lleva costos. Sin embargo, acabaría con las necesidades de financiamiento que elevan las necesidades de crear dinero y por ende elevan mucho más los precios. Entonces, lo fundamental es que el gobierno tome cartas en el asunto en materia fiscal y haga ajustes serios en sus niveles de erogaciones. Luis, en Venezuela hay una crisis de todo, falta de efectivo, las personas no pueden realizar transacciones electrónicas ni usar puntos de venta, es un caos total. ¿Todo esto para ti es una consecuencia directa de las malas políticas económicas, de los errores del gobierno? Bueno, mira, para ponerlo un poco en términos prácticos, la crisis de los billetes es algo que ya tiene algo de tiempo, incluso previo al inicio de los niveles formales de hiperinflación. La cuestión está en que el problema reside en la escasez de recursos o en el mal manejo de los recursos que hace el gobierno y por ende que cada recurso que recibe el gobierno se torna muy escaso. Entonces, digamos que el problema de los billetes, que es un problema que en otros países pudiera ser algo relativamente menor, pero en Venezuela, con una hiperinflación, donde la demanda transaccional de dinero solamente para gastar puede elevarse, obviamente se hace más difícil y eso tiene que ver con el hecho de que el gobierno no tiene la capacidad ni siquiera de producir los billetes. Hace mucho tiempo el Banco Central dejó de producir su billete y tuvo que empezar a importar monedas y tuvo que empezar a importar toda la materia prima para elaborar esas monedas. Sin embargo, si hay una mala gestión de recursos que proviene de una mala gestión del gobierno, obviamente va a dejar de importar esas monedas y esos billetes. Entonces, parte, obviamente, más allá de la hiperinflación, parte de la culpa de esas adicionales o esos efectos adicionales perversos, como es la escasez de efectivo o el descalabro del sistema de pago, tiene que ver con la escasez de recursos, el mal manejo de recursos del Estado. Además, como tú bien decías, hay problemas en los sistemas de pago, en los puntos de venta, y eso tiene que ver también con el hecho de que los bancos no tienen la capacidad, como enfrentan ganancias en bolívares y cada vez esas ganancias son más pequeñas, no tiene capacidad de reinvertir, no tiene capacidad de generar mejores sistemas de pago y por ende todos los mecanismos quedan obsoletos ante el nivel de transacciones que la hiperinflación lleva a generar. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que toda la escasez de recursos y el mal manejo deviene en todos estos problemas. Es Luis Arturo Bárcenas, economista de la firma venezolana Ecoanalítica. Gracias por atendernos. Una feliz tarde para ti. Vale, muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Y continúa el luto por la muerte del concejal venezolano Fernando Albán, así como las incógnitas ante todo lo que sucedió. El dirigente opositor fue detenido la semana anterior a su fallecimiento por presuntamente estar implicado en un supuesto plan magnicida en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Según versiones del gobierno, el político se suicidó lanzándose desde el 10º piso de uno
de los edificios sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Policía Política, esto en Caracas, la capital venezolana. Pero, de acuerdo con líderes políticos opositores cercanos a él, el régimen lo asesinó. Sostienen que por sus principios cristianos y por su forma de ser, no es una versión creíble que el concejal haya atentado en contra de su vida. Hacemos conexión a esta hora en España con Lester Toledo, es dirigente internacional del partido opositor venezolano Voluntad Popular. Lester, una buena noche, gracias por atender esta llamada, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches a ti, saludos a todo el pueblo de Colombia y de América Latina, que está siempre bien pendiente de NTN 24. Lester, sabemos que fue la noticia de la semana, por supuesto, la muerte de Fernando Albán, un dirigente opositor que no era el más visible del Partido Primero Justicia, que era un concejal, que era un dirigente medio, que era un cristiano, que era una persona de buen proceder y que probablemente para muchos que ven y que siguen la noticia desde fuera, pudiera ser una muerte que va a pasar por debajo de la mesa y que no se va a investigar ante la duda de los compañeros de lucha de Fernando Albán, de los dirigentes opositores venezolanos que no creen en la versión del gobierno de que se suicidó. Ustedes que han podido hablar con la familia, que lo conocieron, tengo entendido que estuvo contigo en Nueva York, que compartiste con él, quería preguntarte, ¿qué van a hacer para que se investigue en profundidad, a fondo, lo que ocurrió realmente con Fernando Albán y esto no quede en el olvido, que no quede en la impunidad si es que no se suicidó, porque es igual de grave que se haya suicidado a que, como dice la oposición, lo hayan asesinado? Mira, cualquiera de las dos versiones, lo primero que demuestra la gravedad de lo que están sufriendo los presos políticos en Venezuela. En un sistema judicial que está corrompido, con una justicia injusta que nadie cree en ella porque está plenamente manipulada por una Asamblea Nacional Constituyente que es ilegal e inconstitucional, por supuesto que nadie cree en una investigación, entre comillas, que la dictadura diga qué va a hacer. Pero más allá de los detalles, nosotros sostenemos la versión que para nosotros es la única que creemos. Ese joven lo asesinaron, porque quienes conocimos a Fernando, sabemos que era católico, que era creyente en Dios, y quien es católico no cree en el suicidio, que era un joven tranquilo, que trabajaba con la iglesia, que hacía trabajo social, que nunca tuvo antecedentes ni visitas previas a psicólogos, ni ninguna actitud extraña que la familia haya reportado con nosotros. Y como tú bien decías, formó parte de la delegación de la oposición que estuvo en Naciones Unidas acompañando la agenda que tuvimos en Nueva York hace apenas 10 días. Entonces a nosotros nos llama mucho la atención cómo es la secuencia de los hechos. En primer lugar, hay una delegación de la oposición que fue de forma responsable dando la cara a Naciones Unidas, a hablar con los cancilleres, a hablar con los países democráticos, buscando más sanciones, buscando presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro, buscando que se apoyara el referral a la Corte Penal Internacional para que Maduro y su gobierno sean juzgados por crímenes de lesa humanidad, entre otras cosas precisamente por las condiciones en que tienen los presos políticos. Y luego que se da esa agenda, Fernando es el único dirigente de nuestra delegación que regresa, porque los demás por distintas razones estamos todos en el exilio. Y el único que regresa el día viernes es secuestrado sin orden de captura en Maiquetía. Lo llevan a una cárcel que controla la dictadura y a los 3 días lo asesinan. Entonces, sean lo que sean las versiones, ese muchacho estaba en manos y bajo custodia del gobierno, de la dictadura de Maduro. En segundo lugar, nos llama mucho la atención las versiones contradictorias. Un hecho que es muy claro no tiene por qué tener 2 y 3 versiones. Primero dicen que se lanzó de una ventana de un baño y luego queda demostrado con declaraciones de testimonios y con el propio plano que se hizo público de la cárcel que ese baño no tenía ventanas. Luego dicen que fue en el pasillo camino al baño. Luego que no, que se le fugó a uno de los custodios y se tiró por no sé dónde. No se han puesto de acuerdo las mismas autoridades. Nosotros creemos que son un joven que han asesinado, que seguramente estaban torturando, como han hecho con cientos de presos políticos que hemos denunciado y que hemos documentado los últimos años, y que producto de esas torturas que seguramente se le fue la mano, terminaron asesinando a ese joven. De cualquier forma, esto es lo que demuestra, Carlos, y hacemos este llamado a través de este portal a todo el mundo, es que la vida y la integridad física de todos los presos políticos está en riesgo. Esto es una muestra más. Primero, que no es el único, que ha sido un hecho escandaloso, pero no es el único preso que ha muerto en esas mazmorras del Sevilla y de las otras cárceles. Y segundo, que todos los presos políticos tienen que ser liberados. Nos alegramos por la excarcelación del joven Loren Saleh, pero ahí sigue Juan Requesens, ahí sigue Leopoldo López en su casa,
Ahí siguen presos políticos que nadie conoce, que son anónimos, pero son más de 400 que siguen allí y que su vida, repito, queda confirmado con este hecho, está en peligro. Lester, hay también dudas sobre lo que ha sido la liberación de Laurent Salet. El gobierno de alguna manera argumenta que este joven dirigente, reconocido dirigente opositor venezolano, tenía intenciones también de suicidarse, y hay quienes dicen desde Venezuela que el gobierno intenta con esta liberación desviar la atención del caso de Fernando Albán, sobre lo que hay realmente dudas. Tú lo decías muy bien, una de las principales dudas es el cruce de versiones entre el titular del Ministerio Público y el titular del Ministerio del Interior y Justicia, que no se pusieron nunca de acuerdo y que dieron 3 versiones, incluso uno cambió la versión, que fue el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Mira, sobre Laurent, primero está clarito, está más clarito que cualquiera, y precisamente por sus ideas, por sus denuncias, por su lucha férrea por defender los derechos humanos, es que fue encarcelado en primer lugar. Entonces, eso hay que ponerlo en contexto. Él es un preso de conciencia por su palabra, por su discurso y por las denuncias que hacían. Yo he hablado esta misma mañana con él. Como tú conocerás, fue liberado, puesto un avión hacia Madrid, y yo formé parte de la delegación de la diáspora venezolana, de la oposición que hace vida aquí en España, que lo fue a recibir. Lo veo tan lúcido como la última vez que lo vi hace unos 5 años, de manera que yo desmiento categóricamente esa versión. En segundo lugar, él no se quería suicidar nada, ni había ninguna circunstancia extraña. Es un joven, bueno, más joven que yo, y yo tengo todas las ganas de luchar. Imagínate él, un chamo que está lleno de vida, de ganas, de seguir luchando para recuperar la libertad y poder volver a Venezuela, que fue lo que me transmitió. Y sobre las versiones del gobierno, yo estoy seguro que lo que han recibido es una brutal condena del mundo entero por el asesinato de Albán, pero también por las condiciones tan grotescas en que fue detenido el diputado Requesens y por todas las denuncias que se han venido acumulando en los últimos tiempos. Hay que recordar que Laurent no es cualquier preso político, estamos hablando de un premio Sájarov, que es el premio de derechos humanos más importante que hay en Europa después del Nobel, y que un poco para bajar esa presión le están diciendo a Europa con este gesto: mira, estamos liberando a este joven después de 4 años y medio, no somos tan malos. Nadie le quita encima los 4 años y medio que perdió de ver a su familia, de compartir con sus amistades, que perdió allí víctima de torturas, de vejaciones y todo lo que ocurrió por una dictadura. De manera que aquí no hay que darle las gracias a nadie. Nosotros estamos felices de que dentro de todo Laurent pueda volver a la libertad, a caminar las calles, a poder estar tranquilo sin peligro de que lo maten, porque repito, los que están adentro están en peligro. Pero aquí, en primer lugar, no hay nada que agradecer a la dictadura, y en segundo lugar, no hay ninguna versión rara que creer. Lo mismo han dicho de Leopoldo, lo mismo han dicho de Daniel Ceballos. Cada vez que liberan a alguien, resulta que es culpa de ellos y no de quien era su carcelero. Y los únicos responsables de haberle quitado este valioso tiempo a ese muchacho es la dictadura de Nicolás Maduro. Bien, quiero agradecer a Lester Toledo, dirigente internacional del partido opositor venezolano Voluntad Popular, por atender esta comunicación con la tarde fin de semana de NTN24. Son exactamente las 11:27 minutos de la noche en Madrid, España. Lester, como siempre, es un gusto. Buena suerte, un abrazo. Un abrazo, Carlos. Revisamos a esta hora otras noticias del mundo. Hoy comenzamos en Grecia, donde 11 personas presuntamente migrantes murieron en un accidente de tránsito. De acuerdo con la policía, el choque entre la minivan en la que se movilizaban las víctimas mortales y un camión ocurrió en horas de la madrugada en la ciudad de Kavala, al noreste del país. El conductor del camión logró escapar. Las autoridades realizarán exámenes forenses y pruebas de ADN para identificar los cuerpos. Nueva tragedia en Indonesia, y es que las torrenciales lluvias y deslizamientos de tierra que azotan varias zonas del país han ocasionado la muerte de al menos 22 personas, la desaparición de 15 más y la destrucción de miles de hogares. Entre las víctimas mortales se cuentan 11 menores. Los equipos de rescate continúan con la búsqueda de afectados, pues algunas de las aldeas afectadas son zonas de difícil acceso. Y en Palestina, una mujer de 47 años murió luego de que unos israelíes atacaran con piedras el vehículo en el que circulaba por una carretera en Cisjordania. De acuerdo con las autoridades, Aisha Muhammad fue golpeada en la cabeza y falleció unos minutos después en el hospital. Finaliza una semana violenta en la zona. El pasado jueves, 2 israelíes resultaron heridos en un ataque con arma blanca y otros 2 murieron en una fábrica de la zona industrial de Barkan tras una explosión.
Reconstrucción en aldeas y pueblos remotos en Siria. La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados inició nuevos proyectos a unos 50 kilómetros al este de la ciudad de Alepo, una zona que estuvo en manos del Estado Islámico durante años. La ONU ha instalado lámparas de energía solar y un centro comunitario. En la zona se realizarán eventos y talleres para niños y adultos. También trabajan en un plan de estudios para que los menores que abandonaron sus colegios debido al conflicto se pongan al día con su educación. El restablecimiento del lugar ha motivado a que cada vez más personas regresen a sus hogares. Y finalizamos esta ronda de noticias en Tailandia, donde se conmemoró el segundo aniversario de la muerte del rey Bhumibol Adulyadej, considerado un guía de la nación y un ser casi divino. Con diversas ceremonias religiosas, eventos, desfiles militares, seguidores recordaron su legado y rindieron tributo al difunto monarca. El primer ministro, así como altos cargos del gobierno, rindieron un homenaje privado en la Plaza Real de Sanan Luang y frente al antiguo parlamento, a quien reinó durante 7 décadas. Y aunque usted no lo crea, un hombre se hizo millonario tras encontrar un billete viejo, pero ganador de la lotería, en una chaqueta. Así como lo oye, se trata del canadiense Gregorio DeSantis, quien ganó 1,75 millones de dólares luego de seguir el consejo de su hermana, que le dijo vaya y limpie su armario para donar ropa. En una de sus prendas de vestir viejas encontró el tiquete comprado en diciembre del año 2017. Por suerte para él, el boleto se pudo validar, pues según las reglas del Loto-Québec, compañía que administra las loterías en Canadá, los ganadores tienen un año para reclamar su premio, por lo que este hombre, allí lo ven en pantalla, estuvo a solo meses de no alcanzar a cobrarlo. Ahora es millonario, miren la sonrisa que tiene. Ultrasonic Eyes son unos lentes con sensores especiales diseñados para detectar objetos hasta 1 metro de distancia. El proyecto fue diseñado exclusivamente para personas con discapacidad visual y fue creado por el médico cirujano David Gutiérrez López y el ingeniero Efrén Lozano, ambos de la Universidad Autónoma de México. El dispositivo electrónico emite alertas a sonidos y vibraciones para indicar al individuo que hay artefactos, objetos en el camino. Según los creadores, uno de los principales temores de las personas con ceguera es golpearse con elementos a la altura del pecho o la cara. Pues con los bastones tradicionales de guía se protegen, pero de barreras de la cintura hacia abajo. En México, la discapacidad visual es la limitación más frecuente después de la discapacidad motriz. Para hablar de este tema, quiero saludar a David Gutiérrez, el médico cirujano y uno de los creadores de Ultrasonic Eyes. Gracias por estar con nosotros. Una muy buena tarde. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por la invitación. David, es un gusto. Lo primero, ¿cómo funcionan estos lentes? ¿Cómo emite las alertas? Muy bien, mira. Es un dispositivo electrónico que cuenta con un sensor ultrasónico. Este sensor funciona de la misma manera que la que utilizan los murciélagos. Emite un sonido que no percibimos las personas. Este sonido, al chocar contra un obstáculo, genera un eco. Entonces ese eco es captado por el dispositivo y este va a activar 2 alarmas, una de sonido a través de un audífono y otra de vibración. Se va a activar al metro de distancia. Esto quiere decir que cuando la persona con discapacidad visual se encuentra ante un obstáculo a menos de 1 metro de distancia, se le va a avisar que tiene algo cerca para que él se pueda detener y esquivar el obstáculo y obviamente pues evitar accidentes, que es la prioridad del dispositivo. Por ahora estamos hablando de un prototipo, pero ¿ya tienen una proyección de a quiénes desean llegar? Ahorita es un prototipo y ahorita nos encontramos en la fase de validación. Actualmente este es el 3er prototipo que elaboramos.
el cual es más pequeño, más ligero y más funcional que los anteriores. Ahorita lo estamos poniendo a pruebas en personas de diferentes edades, de diferente nivel cultural, y también inclusive personas que nacieron con ceguera, pero también otros que en el transcurso de la vida perdieron la visión, ya sea por un accidente o alguna otra enfermedad. Ahorita estamos en la fase de validación. David, ¿cuántas personas para hablar de una cifra, de una muestra como tal? Sí, ahorita vamos aproximadamente a la mitad. Llevamos 25 personas que lo han probado, que van de un rango de edad desde los 17 años hasta los 60. Y la idea es tener una muestra de entre 30 a 50 personas de diferentes edades, y le comentaba que diferente también nivel cultural, para probar pues la factibilidad del producto y que además sea fácil de usar para todos ellos. ¿Hace cuánto tiempo, David, inició este proyecto y por qué además decidieron hacerlo? Sí, mira, todo esto empezó hace ya varios años. En la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, se montó una exposición que se llamaba Diálogos en la Oscuridad, y era un recorrido en unas salas totalmente oscuras para que los asistentes experimentáramos de cierta forma qué es ante lo que se enfrenta una persona con ceguera. Uno entraba obviamente sin celulares, nada de iluminación, con un bastón, y caminaba por diferentes lugares, pasaba por un mercado, la calle, en fin, para que nos diéramos cuenta de todos los obstáculos que tiene que librar una persona que no puede ver. Al final del recorrido platicábamos con los guías eran ciegos, algunos de nacimiento y otros después habían perdido la vista. Platicando con ellos nos comentaban que era muy frecuente el tener accidentes, sobre todo en la parte alta del cuerpo, o sea, lo que es el pecho y la cara, porque pues no hay una cultura hacia las personas con discapacidad visual. Si van por la banqueta, pues se encuentran con ventanas abiertas, letreros, inclusive ramas de los árboles, y eso les ocasiona muchas lesiones. De ahí surgió la necesidad de crear un dispositivo que los ayudara a disminuir el riesgo con este tipo de accidentes. Empezamos con una plataforma que se llama Arduino, que es de uso mundial. Realizamos 2 dispositivos, y después, trabajando estrechamente con el ingeniero Efrén aquí en la Facultad de Aragón de la UNAM, pues perfeccionamos este dispositivo, siendo más pequeño y más funcional. Pero sobre todo, pues encaminados con la filosofía de la UNAM, que es una universidad social y humanitaria, ¿no? El tratar de ayudar, y eso es lo que nos mueve. Sí. ¿Han pensado en desarrollar otro dispositivo para personas con algún otro tipo de discapacidad? Claro, o sea, nosotros, el ingeniero Efrén y su servidor David, estamos trabajando estrechamente en este proyecto en específico, pero la UNAM tiene otros muchos proyectos, pues tratando de ayudar a todos los tipos de discapacidad. En este caso estamos con la visual, que es la segunda más frecuente y más discapacitante de las discapacidades que existen, y la más común, que es la motriz. También la UNAM tiene proyectos en esas áreas. David, luego del proceso de validación, ¿qué viene? ¿Cuál es la manera en la que vamos a actuar? Nosotros ahorita estamos en fase de validación. Le comentaba que estamos más o menos a la mitad del proceso. Una vez terminando este proceso de validación, nosotros le vamos a hacer ajustes al dispositivo acorde a las necesidades de todas las personas que lo revisaron. Después de esto, toda la información que se genere, es decir, el componente electrónico, el código fuente y el diseño en 3D, se va a subir a una plataforma de internet de la UNAM. De esta manera, cualquier persona en cualquier parte del mundo va a poder bajar el manual, y con ciertos conocimientos de electrónica lo va a poder fabricar en cualquier parte del mundo. O sea, la idea es que esté al alcance de todos. Quiero agradecer a David Gutiérrez, médico cirujano y uno de los creadores de Ultrasonic Eyes, por estos minutos para la tarde de fin de semana. Fue un gusto, una muy buena tarde. Muchísimas gracias por la invitación, y estamos para servirles, y ya les tendremos más información más adelante.
Gracias, éxito por supuesto. Y el nuevo Samsung Galaxy Watch llega con interesantes características, además de un diseño elegante y personalizado, como una batería además de larga duración que ofrece más de 80 horas de carga, así como otras funciones para garantizar el bienestar de las personas. Sonia Vanegas, especialista de producto en Samsung Colombia, habló con CST de NTN24 sobre la importancia que tienen actualmente los wearables en Colombia y por qué un usuario debería acceder a este tipo de tecnología. Cuando hablamos del mercado colombiano, la idea es darles esa propuesta a nuestros usuarios que dicen, valoro mucho tener un buen complemento, en este caso como Galaxy Watch, que es nuestro nuevo producto, lo estamos manejando en 3 modelos. Y es darles esa oferta tecnológica en donde nuestros usuarios lo que pueden hacer es tener, aparte de una extensión de su smartphone, como las diferentes familias que venimos manejando, la serie J, la serie S, la serie Note, aparte de ese excelente complemento, tener un dispositivo que te permite tener seguimiento a tu salud, a tu bienestar, que te ayude con recordatorios, por ejemplo. Para mí personalmente es una gran herramienta porque si yo lo tengo en mi calendario, sé que está el compromiso, sé que está la cita, la reunión y que mi Galaxy Watch tenga esas notificaciones y me diga dentro de 30 minutos tienes un compromiso, lo valoro mucho porque me ayuda a ser más productiva y a que mi día sea mucho más ordenado y sé que para muchas personas este tipo de ayudas son valiosas. Entonces, en diferentes áreas, nuestros wearables, nuestros Galaxy Watch, van a ser un optimizador para la rutina diaria. Tenemos varios perfiles. En Samsung sabemos que las necesidades son diferentes dependiendo de muchas variables, dependiendo de edad, de género, si estás en la universidad, si estás en la oficina, si estás en casa, si te encantan los deportes. Pero sin importar esos perfiles, la idea es que nos den la oportunidad de realizar una experiencia. Por ejemplo, te hablo de nuestros puntos de venta o nuestras tiendas Samsung, donde tú puedes ir y visitarnos y nosotros estamos listos para que puedas tener la demostración de nuestro Galaxy Watch. Cuando hablamos de Galaxy Watch, empezando desde el nombre, tenemos innovación. Nosotros veníamos manejando nuestra línea Samsung Gear, que todavía la estamos manejando, pero cuando hablamos de Galaxy es una palabra que nuestros usuarios tienen muy presente, entonces es fácil de identificar que hace parte de nuestra propuesta tecnológica. ¿Cuáles son esas nuevas funciones? Te doy un ejemplo. A través de los sensores que tiene nuestro Galaxy Watch tenemos el sensor de ritmo cardíaco. Entonces, si tú sientes que en tu día a día tienes un nivel de estrés, de presión, lo que puedes hacer es, por favor, medir el nivel de estrés y él te dice, lo tienes neutral, está alto, está medio, está bajo, está bien. Si está alto, por ejemplo, él te dice, te voy a dar una sugerencia de ejercicios de respiración. Entonces, no solamente es que te dé la notificación, sino que aparte de eso te dice, tomémonos 5 minutos y yo te guío para que tú bajes ese nivel de estrés, que claramente es una gran ayuda para que nosotros podamos estar en un nivel de salud adecuado. En Samsung sabemos lo importante que es ampliar nuestra propuesta a diferentes perfiles. Entonces, por eso cuando hablamos de Galaxy Watch, tú vas a encontrar un estilo como este, que está pensado para mujeres, de color rosa, también tenemos color negro, en diferentes tamaños, 42 milímetros, 46 milímetros. Entonces, sin importar la preferencia de nuestros usuarios, pueden seleccionar el que más les guste, el que va más con su estilo, y no solamente en la parte de diseño, sino en la parte de cómo te ayuda. Entonces, si pensamos en mujeres, qué bueno que esa parte estética está totalmente cubierta por los materiales de última generación que maneja nuestro Galaxy Watch, pero adicionalmente te está ayudando con medir, por ejemplo, cuántas horas de sueño profundo estás manejando. Cuando hablamos de nuestra nueva serie, ofrecemos conexiones muy importantes como Wi-Fi, como GPS, como Bluetooth, que me dan la tranquilidad de que voy a tener mis rutas, voy a tener la información al día. Y no solamente esto, sino que en Samsung sabemos que nuestros usuarios pueden disfrutar de nuestro ecosistema. Entonces, nuestro wearable
lo que hace es complementar que tengas un teléfono inteligente. Y no estamos cerrados solamente a nuestros usuarios Samsung, sino que si otras personas desean incluir este smartwatch dentro de su día a día, lo pueden hacer porque tenemos compatibilidad con otros sistemas operativos. Revisamos lo más trinado esta semana y comenzamos con la visita de Kanye West a la Casa Blanca. La imagen del rapero, allí lo ven en el despacho oval, conversando con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, obtuvo miles de retweets. Según los periodistas que asistieron al encuentro, hablaron sobre temas raciales, conflictos internacionales y la aspiración, además, presidencial del cantante para después del año 2024. Se está preparando. Y el paso del ciclón Michael por Estados Unidos también se convirtió en tendencia, y es que el entonces huracán de categoría 4 puso en alerta a los internautas quienes compartieron fotografías de sus efectos durante su recorrido por las distintas regiones del país. Michael ocasionó fuertes inundaciones y destrozos, así como 16 víctimas mortales. Y estas nuevas sandalias veganas se convirtieron en una sensación en las redes sociales. El diseño consiste en una suela de goma, pero cubierta con algún vegetal, principalmente lechuga o repollo. Según el creador belga Mats Rombout, se inspiró en la moda alternativa bajo un concepto de sostenibilidad que apoya el cuidado del medio ambiente. La colección es limitada y solo cuenta con 50 pares que se pueden adquirir en su página web a un precio de $122. Vienen envueltas en verdura real con una etiqueta que dice súper verde. Y el numeral Marcha por la Educación también fue viral esta semana. Miles de estudiantes solicitaron al gobierno de Colombia mayores recursos para la educación pública. Solo en Bogotá, la capital, más de 40.000 personas, allí lo ven en pantalla, salieron a las calles. La convocatoria del movimiento estudiantil incluyó también a gremios de maestros y hasta universidades privadas. Así llegamos al final. Recuerde seguirnos en Twitter. Estamos como @latardenetn24 y @CESánchezM.